Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Que hace milagros y maravillas. Quiero hablarles sobre algo muy importante. Es muy bonito danzar, emocionarse y estar un tiempo a veces en ese estado. Es maravilloso, es como cuando los recién casados empiezan a vivir los primeros días, ¿verdad? Lo que le llaman la luna de miel. El hermano Myers dice que en los primeros 6 meses los recién casados se quieren comer el uno al otro, pero cuando ya pasan los 6 meses, uno de los dos dice, ¿por qué no me la comí? ¿Verdad? Como que ya empieza a verse las cosas más en serio, como que ya empiezan a notarse los defectos. Si la dama ha concebido a los 6 meses, como que ya no está tan esbelta como la conoció el caballero. Y como que ya le empieza a salir paño. Y no solamente las damas, sino yo he conocido varones que se embarazan los dos. ¿No se acuerdan de cuando la esposa se embarazó? Él le vino la cosa de los deseos, de los antojos, y le salió paño. Gracias a Dios que a mí no me salió, ¿verdad? Pero yo tenía otro amigo que se enojaba cuando mi esposa hablaba con su esposa de embarazos y de cosas. No hablen de esas cosas. ¿Por qué? Porque él llevaba los vómitos y las cosas esas. Ahora, ustedes investíguenlo científicamente, ¿verdad? No es mi tema ese, pero es bonita la vida cristiana. Sinceramente, en toda mi vida no he visto otra vida como esta, la vida con Dios. He sido religioso, le he hecho hasta de Cristo por 9 años, pero nunca experimenté la vida en toda su plenitud como ahora al caminar con el Señor Jesucristo. Así que entonces, pero necesitamos también arraigar, necesitamos fundamentarnos bien en la palabra del Señor, en las cosas del Señor, de por qué muchos, por miles y millones que un día estuvieron en los grupos cristianos y algunos hasta ministraron a multitudes, ahora están tirados en la vera del camino. ¿A qué se debe eso? Porque no vivieron la vida tal como Dios la demanda. Se confiaron, no solamente cristianos, si pudiéramos llamarle comunes, aunque no hay cristianos comunes. Todos somos de primera. El único mayor es Jesucristo entre nosotros. Pero no solamente las personas que no comparten la palabra, sino hasta predicadores están ahora allí fuera del camino. Dios perdona el pecado, pero están descalificados para ocupar un ministerio más. Algunos le han hecho la lucha, pero pareciera que Dios ya no los usa otra vez. Yo no sé qué pasa. Así que entonces es alentador descubrir que el grupo de hombres que muchas veces nosotros consideramos super santos también pasaron por algunas situaciones parecidas a las nuestras. Tuvieron errores, tuvieron limitaciones y algunos hasta tuvieron caídas, como en el caso de Pedro y de David y de otros. Pero ellos se levantaron, algunos que cayeron y siguieron adelante. Pero también la Biblia nos dice de hombres como Daniel, como José, como tantos otros que nunca volvieron a caer ni cayeron en pecado. Así que entonces es alentador saber que aún el grupo de discípulos que rodearon a Cristo durante 3 años y medio tuvieron errores y grandes errores. ¿A qué se debe que muchos, estando alguna vez en los grupos y hasta ocupando un lugar en el liderazgo, han tenido que venir para abajo? ¿A qué se debe? Mucho tiene que ver los fundamentos que nosotros tenemos. Mucho tiene que ver los fundamentos que nosotros mismos estamos estableciendo. Yo recuerdo que cuando construyeron esa gran torre de la Latinoamericana, dicen que los ingenieros y los arquitectos metieron pilotes, se llaman, ¿verdad? Pilotes profundamente, a muchos metros hacia abajo. De tal manera que ahora ese edificio de 44 pisos y un mirador pueden sostenerse perfectamente. Han sobrevivido a los sismos. En el último temblor del 85 parece que solamente un cristal se rompió y eso porque estaba abierta una ventana. Pero de allí solamente esto es lo que hace. ¿A qué se debe eso? A los fundamentos. Podríamos decir a sus raíces. Y esto es lo que quiero hablar en San Marcos capítulo 4, versículos del 3 al 10. Voy a leer este pasaje. San Marcos capítulo 4, del 3 al 10.
No, el Señor Jesucristo presenta una de las parábolas. Es la parábola del sembrador. Lo voy a leer en la versión internacional, o lo voy a leer primero en la versión Reina Valera. Dice así: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz. Escuchen bien esta frase: y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Ya más adelante está la explicación que el Señor Jesucristo hace de esta parábola. En el 14 al 17 dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es un tipo de gente. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, otro tipo de gente, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es esta versión que tengo, la versión internacional, dice de esta manera en estos últimos versículos. Versículo del 14 en adelante. A ver. Lo voy a leer. Dice: el labrador siembra la palabra. Algunos son como los del camino, donde se siembra la palabra, y tan pronto como la oyen, enseguida viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en sitio rocoso, que cuando oyen la palabra, inmediatamente la reciben con alegría, pero como no tienen raíz en su interior, sino que son tornadizos, en cuanto surge un apuro o una persecución por causa de la palabra, enseguida sufren tropiezo. Y otros son como los sembrados entre cardos, que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y las codicias de las restantes cosas les absorben hasta sofocar la palabra, que se torna infructuosa. Ahora vamos a leer otro pasaje y después entro a la explicación. San Mateo 7, del 24 al 27. Es un pasaje muy conocido. Habla de los dos fundamentos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles? La palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oigan bien, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así que tiene que ver mucho sobre qué estamos fundamentando nuestra vida cristiana. ¿Sobre qué estamos fundamentando nuestra vida cristiana? Es muy importante el fundamento. Si hay un fundamento fuerte en nuestra vida cristiana, tendremos permanencia y estabilidad en la fe. Volviendo al asunto del sembrador, todos sabemos que las raíces son los órganos hundidos en la tierra que le sostienen y estabilizan al árbol mismo. La naturaleza misma ofrece ejemplos de cuán necesario es tener buenas raíces, buenos fundamentos. Si usted quiere edificar una casita de cartón, ¿para qué le mete piedra? Pero si usted va a edificar un edificio
de 3 o 4 pisos, usted tiene que buscar a un experto en la materia, para que cuando venga algún sismo, algún temblor fuerte, aquella casa permanezca. Hasta ahorita, después de 5 años, en el Distrito Federal todavía hay muchos edificios que están dañados y que el gobierno ha determinado derrumbarlos. Todavía 5 años, allí están sin producir absolutamente nada. Así que entonces el versículo 17 nos dice comparativamente que muchas personas son como las plantas, oyen la palabra, la escuchan, otros la reciben con gozo, otros hasta se bautizan, otros hasta empiezan a servir al Señor, pero al rato ya no hubo frutos. Su carrera fue tan corta, tan limitada. ¿A qué se debe? El versículo 17 dice que no tienen raíces firmes, son temporales. Llega el momento de la prueba para los árboles. Los vientos, las lluvias, el granizo vienen para probar. Ustedes han visto muchas veces cuando los vientos corren, sobre todo en la costa podemos ver cómo las palmeras están verdaderamente arraigadas. Las palmeras, cuando hay los tifones o cuando hay esos huracanes a 180 y a 160 por hora, dice que vemos las palmeras casi doblegarse completamente de un lado a otro, pero no se salen de ahí. Y dicen los estudiosos de este asunto que la palmera tiene por naturaleza algo. Ella, para mantenerse bella y hermosa, siempre verde, dice que ella mete sus raíces hasta donde encuentra las aguas subterráneas para alimentarse, pero las mete muy hondo, de tal manera que esas palmeras pueden sostenerse en tiempos de problemas. Y si nosotros comparamos la vida cristiana, también el cristiano tiene tiempos de pruebas, de grandes luchas, de grandes aflicciones, de situaciones penosas, en donde muchas veces Satanás viene y dice: si de veras estuvieras en la verdad, no te estaría pasando esto. ¿Te acuerdas cuando tú no estabas en ese grupo cristiano? Todas las cosas marchaban bien, pero el diablo es un mentiroso. El diablo es el que levanta las tempestades, el que causa los problemas, no es Dios. Y se los voy a comprobar bíblicamente. Muchos dicen: Dios mandó este terremoto, y Dios mandó esta tormenta, y Dios mandó esto. No es cierto, es Satanás quien los provoca. La Biblia nos dice que cuando el Señor iba cansado después de haber predicado todo el día, dice que Él se fue en el barco y le dijo: pasemos al otro lado. Y dice que ya estando a la mitad del mar de Galilea, los vientos empezaron a soplar y la barca estaba como un cascarón allí en medio de la tormenta, de tal manera que eran casi ocultados los hombres como Pedro, como Juan, como Andrés, hombres de mar. Dice que se asustaron. Ellos habían nacido ahí y se asustaron tanto que dijeron: no hay otro remedio más que despertar al maestro. Y fueron a donde estaba. Dice que él estaba acostado en un cabezal, cansado. Le dijeron: maestro, maestro, sálvanos, despierta, que estamos a punto de perecer. Ya conocen ustedes la historia. Dijo: hombres de poca fe. Y dice la Biblia que increpó a la tempestad, dijo: calla, enmudece. Si Dios hubiera provocado eso, Él se estaría contradiciendo. Los problemas que nos vienen a nuestra vida muchas veces es porque tenemos antecedentes que hay que cortar un día, pero otras veces es Satanás quien los está provocando. Y ustedes tienen como cristianos que tomar autoridad y decirle: Satanás, ya basta, en el nombre de Jesús, ya no te permito más que toques a mis hijos, ya no te permito que me pongas esta enfermedad, no te permito más que estés poniendo tus manos en mis finanzas. Fuera en el nombre de Jesús, camine con Dios y usted tendrá toda la autoridad de Cristo. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Así que no solamente es emocionarse, venir y danzar y gritar y chiflar y muchas otras cosas que son producto de nuestro gozo, ¿no es cierto? Nos gozamos en la presencia de Dios, pero tenemos que poner fundamentos firmes en nuestra vida. Ya leímos lo que dice el Señor Jesucristo de aquellos hombres, de aquellos 2 hombres
que nos hablan de los dos fundamentos. Unos son los que oyen la palabra y la hacen. Dice, son como el hombre sabio que edificó su casa sobre la arena, sobre la roca. El otro fue un hombre insensato que le pareció mucho trabajo y mucho gasto y mucha pérdida de tiempo y dijo, no, pues así, ¿para qué tanto? No hay necesidad de hacer tantas cosas. Con esto es suficiente. Dios, si quieres, pues aquí me tienes y no sabes lo que tú pierdes y me voy. No sabemos lo que nos perdemos nosotros, la eternidad de gloria. Pero dice que ese hombre edificó su casa sobre la arena. Y llegó el momento de las pruebas, llegó el momento de la dificultad. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Su obediencia a la palabra del Señor. Esto es lo que hace la diferencia. Que las personas que no conocen a Dios tendrán graves tribulaciones, sí, pero también nosotros las podemos tener. Pero si nosotros fundamentamos nuestra vida en la palabra del Señor, vendrán problemas, vendrán tormentas, vendrán huracanes, pero permaneceremos firmes allí. Yo les decía en la mañana, no sé si en la mañana, si ustedes pudieran ver mi pecho espiritualmente está cicatrizado. Hemos pasado por muchas batallas, pero aquí estamos para manifestar que Dios es fiel en llevarnos adelante. Si nosotros queremos. Ninguno es tan valiente, yo no soy tan valiente. Simplemente he sabido cuál es mi posición delante del Señor. Así que el fundamento de una casa, dice Cristo, al igual que el sistema o las raíces de un árbol, tiene que ser fuerte y seguro para que soporte el día de la prueba y de la aflicción. Se dice que una de las características de las casas del sur de California es que son construidas para soportar temblores de tierra hasta de 8.5 grados en escala de Richter. El sismo más grande que hemos tenido en México, ¿de cuánto fue? ¿De 7.5? ¿Sí? ¿Se acuerdan? 7.5. Estas casas están construidas para soportar sismos de 8.5 en la escala de Richter. Así que estas casas son edificadas con especificaciones que soportarán el día de la prueba. Si no fuera así, cuando los temblores vengan, las paredes se rajarán, los ladrillos se despedazarán y la casa se derrumbará. Es una tristeza de veras ver la Ciudad de México en muchos lugares a donde edificios se vinieron abajo. Y no solamente eso, sino hubo muchos miles de muertos. Si ustedes hubieran ido, ¿qué diremos al mes? Allí por las calles de Bucareli, metiéndose por esas calles para venir al eje Lázaro Cárdenas, ustedes hubieran podido percibir un olor nauseabundo que salían de los edificios. ¿Ratas? No creo que hubiera tantas. Gentes que quedaron atrapadas y que jamás pudieron salir. ¿Por qué? Porque no hubieron buenos fundamentos. Y así es una vida, la vida cristiana, los jóvenes, las señoritas. Por eso a veces es mi consejo, toma las cosas de Dios en serio, no juegues con las cosas de Dios. Haz exactamente lo que Dios te está indicando, lo que Dios te está enseñando. Generalmente por naturaleza todo nos gusta lo baratito, lo baratito. Ya les he dicho cómo me da vergüenza que a veces hombres, varones, van a comprar porque la esposa le dice, cómprame las tortillas, y van allí con una mujer que se levanta a las 3 de la mañana y está chillando allí por la leña, que está mojada y está sufriendo allí, y todavía le dice, oye, ¿cómo son las tlayudas? Y yo he oído, digo, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que un hombre esté regateando a una pobre mujer! Nos gusta todo lo barato. Y aún hasta en la vida cristiana, Señor, déjalo más baratito. Oye, ¿por qué no me permites hacer mis oracioncitas nada más allá en mi casa? Oye, Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿No te parece que es mucho pedir? Oye, Señor, no, yo no quiero parecer muy fanático. ¿Saben lo que decía un comunista hace tiempo? Creo que muchos lo saben. Yo prefiero 10 fanáticos que 1000 indiferentes. 990 se perdía aquel. Pero dice, yo quiero mejor 10 fanáticos que 1000 indiferentes. ¿Y ustedes creen que Dios pide menos? Él no está pidiendo 10. Dice, yo quiero que todos
todos de veras tomen las cosas en serio. Son cosas eternas, son de trascendencia eterna. No estamos jugando aquí al cambio de religión. Si usted viene con esa idea, con ese pensamiento, está equivocado. Aquí no le predicamos una religión más. Le estamos diciendo acerca de las cosas eternas de Dios. Y que es necesario fundamentarnos bien en la palabra del Señor. Hacer exactamente todo lo que Dios nos dice en su palabra. Y una de las cosas que yo he encontrado como cristiano y como director de grupo cristiano, la cosa más difícil que el hombre y la mujer quieren hacer es el asunto del dinero. La oración. A veces el ayuno, son cosas que dicen, Señor, pues me gustan los cantos, la alabanza, y yo por eso voy, pero ya lo otro, oye Señor, como que no me agrada muy bien. Cuando yo era niño, me dieron ¿cómo dice? El emulsión de Scott, esa cosa. ¿Cuántos conocen la emulsión de Scott? Tómeselo ahora a usted, ándele. Así como a veces a mi madre, así, tómatelo. Y no había otra alternativa. Y a veces a nuestros hijos, ¿te lo tomas o te lo tomas? Ahora tómeselo a usted, ¿qué le parece? Nada más cuando se le empiece uno a saborear, por favor, conténganse. Hay cosas que no nos gustan, pero hay cosas que nos van a beneficiar a nuestro cuerpo. Hay cosas que no queremos comer. Hay quienes nomás quieren comer puros huevos y puras tortas y puras cositas. Tenemos que comer de todo. Vayan a un nutriólogo y dígale, oiga, ¿cómo puedo estar bien? Y él le va a decir todas las cosas que tiene que comer. Así que entonces necesitamos poner buenos fundamentos. Muchos de nosotros no estamos conscientes a veces de que puede llegar el momento de la prueba, de la lucha, de la aflicción, de las situaciones difíciles, adversas. A nadie nos gusta esas situaciones, nos gusta todo lo bonito, pero desgraciadamente también estas cosas vienen. A los discípulos les vinieron. No olviden que algunos fueron mártires, y hay algunos de nuestros hermanos en la fe en estos días que son mártires también, por causa de la fe. Así que Dios nos ha estado en estos últimos tiempos exhortando a edificar nuestras casas espirituales y a permitir que las raíces en nuestras vidas personales se profundicen más, de tal manera que podamos permanecer en el día de la prueba y de la aflicción. Dios desea, por eso es mi exhortación constante y permanente: lleven una vida de oración, una vida de obediencia a la palabra de Dios. Si tan solo esas dos cosas hiciéramos, ya la hicimos, nada más. Ya no le voy a poner más carga. La oración constante, la comunión con Dios y el obedecer plenamente la palabra de Dios, ya la hicimos. Nada más, no necesitamos más. Así que entonces necesitamos recordar que los días a veces se puede presentar el día de la prueba. Fíjense, a esas dos casas estaban bonitas, edificados perfectamente, no se notaba nada, absolutamente nada, pero llegó el momento en que ríos dieron con ímpetu, vientos, tornados, cayó el granizo y una de ellas se fue para abajo, porque estaba edificada sobre la arena, sobre lo fácil, sobre lo que no cuesta mucho, sobre lo que es más rápido. Pero no la otra casa también sufrió las mismas cosas. Vinieron vientos, vinieron lluvias, tornados, huracanes y todo, y aquella casa permaneció. La diferencia está en que los hombres obedecen a Dios y los otros no quieren obedecer. Así que entonces, estar firmes significa permanecer inconmovibles, aún en medio de las tempestades. Si vemos la vida de Cristo, Él es el ejemplo, Él es el patrón nuestro. Una de las características que marcan la vida de Jesús es que Él supo permanecer firme en todas las circunstancias. Lo demostró cuando fue perseguido y acusado. Lo demostró también cuando fue golpeado y ridiculizado. ¿Usted se dejaría golpear? ¿Le sería fácil a usted, como dice el Señor Jesucristo, cuando te dieren en la mejilla derecha, ponles también la otra? ¿Qué haría usted si le dan en la mejilla derecha? ¿Qué haría usted? Piense, pondría la otra, diga, pégame la otra para que se me complete el dolor. Diría como aquel, tú me das en la derecha y yo te doy en la izquierda. Es que no es fácil. Se dice fácil esto, pero no es fácil. Simplemente cuando alguien va a usted en su automóvil y se le cierra, ¿cómo reacciona usted? Nada más piense un momento. O cuando un agente de tránsito le dice, párate. ¿Qué le dice? Hasta movimientos de manos. Yo he visto algunos que
Cristo no fue así. Cuando fue retado por los líderes religiosos de su día y confrontado por las autoridades seculares, Él permaneció firme, inconmovible. Y si ustedes analizan su vida, Él dice que Él no respondió ni aún en la hora de su muerte. No maldijo, antes pidió: perdónalos porque no saben lo que hace. Es una cosa tremenda, pero es el patrón nuestro. Así que Él se mantuvo inconmovible en su propia identidad y propósito. Jesús tenía un fundamento firme y una raíz profunda, y no reaccionó con arrebatos como Pedro. Pedro, cuando cortó la oreja del criado, ¿se acuerdan ustedes? Él sacó la espada rápidamente. Dicen, aquí en la tierra era de poca mecha. No era de larga mecha, era de poca mecha. Se encendía tan rápido. ¿Y cuántos hay de nosotros que nomás nos dicen algo y ya estamos, como dicen aquí en Oaxaca, como chocolate de agua, para agua, ¿no? Como agua para chocolate, perdón, es al revés. Estamos como agua para chocolate, pero ya listos, ya nomás para que venga, caiga el chocolate y ahora sí. Así que entonces tenemos que confesar que nosotros somos los primeros, a veces ofensores, cuando se habla de arrebatos. ¿Cuántas veces hemos sabido de cosas que dicen de nosotros? ¿Cuántos de ustedes han sabido que la gente habla de ustedes? Y cómo hemos saltado sobre la mesa y le hemos golpeado y dice, ahorita voy y se va a arreglar esto. Soy cristiano pero no dejado. Les voy a decir otra cosa que se van a reír. Dice, la Biblia dice que seamos mansos, no mensos. Y hay algunos que así reaccionan. Dice, bueno, la Biblia dice que seamos mansos pero no mensos. Así que voy a arreglarlo ahorita y ahorita va a haber y vas. Y hay gentes que hasta por unanimidad meten a las personas a la cárcel, cuando podemos arreglarlos tan fácil y estar listos. Si ofendemos a alguien o no nos ofende, estar listos para decirle, perdóname, yo tengo por allí una deuda con alguien que un día me ofendió y me dijo, yo estoy esperando, Señor, preséntame el momento para que yo le pida perdón, discúlpeme, perdóneme. No fueron más que de palabras ofensivas. ¿Se acuerdan de aquel señor en la escuela 21 de agosto? ¿Se acuerdan que les conté un día? Yo estaba así estacionado esperando a mi hija y este señor estaba atrás. Había manera de salir de allí, pero él quería el campo libre y me empezó a decir una serie de cosas y me retó y me bájate. Y yo recuerdo que me bajé, no sé si en ese... No me bajé. No, espérense. No me bajé, simplemente cedí y me adelanté un poquito y él salió y se fue como... Y bájate, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo pensé, este no me sirve ni para el arranque. Ay, Señor, guárdame, Señor. Pero pues ahí tenía sus hijos también. Y otra vez que lo veo allí, dije, no puedo estar con esto. No puedo estar, no sé si a los 3, 4 o 5 días, no sé. Y estaba ahí en su coche esperando. Y que voy y le digo, óigame, Señor. ¿Qué otra vez? No, cálmese. Le digo, mire, yo soy un hijo de Dios y no me siento bien por el incidente que tuvimos. Discúlpeme porque le dije burro. Sí, porque le dije, usted es un burro, ni siquiera habla o dice qué es lo que quiere. Le dije, discúlpeme porque le dije burro. Eso fue todo, mi mayor ofensa. Ya desde ese día, adiós. Ya casi me da un beso. Un ósculo santo. No, y en esa ocasión, cuando yo le dije, mire, yo soy un hijo de Dios. No, dice, con Dios no quiero tener problemas. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero pude sacarme eso, ¿verdad? Y son incidentes que pasan en nuestra vida. ¿Quién no los ha tenido? Todos. Hasta los más calmados, hasta los más tranquilos, ¿verdad? Así que entonces hemos reaccionado a veces violentamente y nos hemos querido justificar. La verdad es que nuestras raíces muchas veces no son tan profundas y no hemos podido permanecer firmes como el Señor ante la presión y ante la persecución. Pero tengo una buena noticia: Dios está trabajando sobre nosotros. ¿Quieren leer en Filipenses 2:9 o 1:9? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros somos la buena obra. Dios está haciendo una obra buena en nosotros. Y les aseguro que ustedes no son los mismos de hace algún tiempo. Son diferentes. ¿Sí o no? Por el glorioso Espíritu de Dios que mora en ustedes. Yo también era de poca mecha.
Ahora me ha ido creciendo la mecha, ya no exploto tan rápido. Sí, de veras. ¿Por qué lo dudan? Bueno, algunos cuando ya la mecha está, estos jóvenes no lo entienden porque a veces exploto rápido, ¿verdad? Pero ustedes me cortan la mecha. La persona que conoce bien su identidad permanecerá inconmovible en la confrontación. No importa lo que hagan otros en situaciones delicadas. Ella mantendrá su paz porque tiene una raíz fuerte. Sabe lo que es y permanece firme. No importa cuánto vociferen y desvaríen contra ella. ¿Saben lo que alguien dijo por allí? Entre tantas cosas que han dicho de mí. Algunas veces han dicho, yo conozco a ese hombre y te puedo llevar a donde tiene otra mujer y tiene otros hijos. Hace poco a uno de mis asistentes le dijeron que una persona le dijo a una creyente que viene aquí, dice, oye, ¿verdad que tu pastor es del otro lado? Y así la gente cuenta tantas cosas. ¿Qué me quitan? En lo absoluto nada. Pero en otro tiempo hubiera dicho, ¿y quién es ese? Y vamos a arreglarlo. No, si en el palo verde hicieron todo lo que quisieron, ¿cuánto más en nosotros? Vamos a cuidarnos de que lo que dicen sea cierto. Eso sí, vamos a cuidarnos de que lo que digan no se cumpla, no se acierte. Hablarán muchas cosas, vociferarán, serán como el perro que le ladra a la luna, ¿verdad? Yo recuerdo, no una frase literal de Cervantes, en su, ¿cómo se llama? En su Quijote. Dice que a veces hay una frase por ahí, no literal, dice que le decía a Sancho, dice, oiga señor, los perros están ladrando. Y le dijo Don Quijote, dice, eso demuestra que estamos caminando, que nos estamos moviendo, que estamos haciendo algo. Y como grupo, a veces los perros ladran, pero estamos caminando. Y vamos a seguir caminando. Amén. Aleluya. La gloria al Señor. El permanecer firmes no es obstinación ni resistencia violenta. Es permanecer inconmovible como lo hizo Jesús. La única manera de lograrlo es teniendo una raíz profunda en nosotros. No importa que la presión sea de adulación o de acusación. Y a veces hasta la adulación es una manera de querernos tirar. Cuídense de la adulación, jóvenes. Oye, no hay como tú, ningún otro presidente. Oye, tú sí la haces bien. Es el Señor, no soy yo, es la gracia del Señor, nada más. Pablo decía, no soy yo, sino es la gracia de Dios operando en mí. La verdad, si nos analizamos bien, no somos nada, somos canales nada más. Si algo está haciendo Dios, es porque somos canales, no somos más. Toda la gloria la debe recibir el Señor, nada más. Hay de aquellos que quieran tomar la gloria de Dios para sí mismos. Ya van para abajo, ya van para abajo, ya se van, ya va a haber un naufragio. Cuidado, cuidado, cuidado. No importa, como dijo, que la presión sea de adulación o de acusaciones o de tantas cosas. Nada nos moverá igual que Jesús, porque tendremos una raíz profunda en el conocimiento de Dios y de sus caminos. ¿Cómo echar raíces? Es la pregunta. ¿Cómo desarrollar esas raíces? ¿Cómo llevarla a efecto? Voy a mencionar algunas cosas. En primer lugar, cada uno de nosotros debemos determinar que nosotros somos los responsables de nuestros propios fundamentos. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a comprender, a entender que somos nosotros los responsables de tener nuestros propios fundamentos firmes. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.